suceda en nuestra vida son tempestades que te van a ayudar a crecer. Compartíamos el pastor y yo en la semana, él preparando su tema acerca de las tentaciones y acerca de las pruebas. Yo le decía algo a él. El Satanás es un imitador y va a imitar todo. Cuando Jesús fue al desierto, fue probado. Y Dios prueba a sus hijos. Dios prueba qué tanto de verdad creemos en Él. Y Satanás, al ver que Dios pone pruebas a sus hijos, y tenemos un gran ejemplo en la vida de Job, cómo este hombre pasó por pruebas tremendas que Dios permitió. Pruebas que Dios permitió. Como la desgracia que todos sus hijos murieran en un solo día. Creo que ninguno de los que estamos aquí soportaría eso. Y Dios lo permitió. Dios permitió que se quedara en la pobreza. Dios permitió que se llenara de sarna. Dios lo permitió. Permitió esa tempestad en la vida de Job para probar algo. Para probar que él era un hombre justo. Y como siempre, nuestro Dios ganó. Ganó ese debate que tuvo con Satanás y dijo: Job es justo. Entonces Satanás imita lo que Dios hace, las pruebas que Dios pone, él las imita, pero le cambiamos el nombre y el nombre es tentación. Y de pronto llegan las tentaciones a los hijos de Dios, que de pronto los hijos de Dios caen en esas tentaciones y el resultado son tempestades que no provienen de Dios. Porque la tempestad que Dios permite a la vida de sus hijos siempre va a ser respaldada a un puerto seguro. Siempre va a ser respaldada a regresar a la orilla con seguridad. Y las tentaciones que provocan tempestades a nuestra vida siempre nos van a llevar en tormentas más profundas y oleajes más altos. Y Dios nos quiere evitar eso. Dios quiere evitarnos eso. Dios quiere evitar que tú y yo avancemos a mares profundos desconocidos, ¿verdad? Como lo es el mar Índico, que es un mar violento, que es un mar difícil y que la pesca ahí es complicada y es solo para hombres valientes y expertos. No es como el mar de Cancún, a donde muchos quisiéramos estar. Las tempestades que son provocadas a nuestra vida por la tentación y por las malas decisiones que nosotros tomamos, nos llevan a olas más profundas, a mares peligrosos que no sabremos si vamos a regresar. Y hoy quiero enseñarte de parte del Señor esto acerca de las tempestades. Y me gustaría que me acompañaras a Evangelio según San Mateo capítulo 10. Amén. Versículo 8. Sí. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracias. Y ahí se centra la enseñanza que Dios quiere darnos el día de hoy. De gracia recibiste, da de gracia. Hoy en día está una moda
en las iglesias cristianas. Y la moda es que todo el mundo quiere hablar de reino, de sobrenaturalidad. Todo el mundo quiere hablar de prosperidad, de siembra, de dame, trae. Las iglesias cristianas se han enfocado a eso. Se ha hecho una moda hablar del reino. Pero desafortunadamente el espíritu y la potestad llamada Mamón, que es el Dios del dinero, ha gobernado la iglesia, engañando al pueblo de Dios, donde el que viste mejor puede servir, donde el que diezma más puede ser líder, donde el que siembra y trae su carro, su casa, su coche, puede servir en la iglesia en un alto, mayor rango. Y es un reino equivocado. Es un reino del cual no nos habla la Biblia. Es un reino del cual no existe. Porque a mí la Biblia me enseña que el reino de los cielos padece violencia. Y solo los violentos, los valientes lo arrebatan. La Biblia me enseña que para ser el mayor tienes que ser el menor. La Biblia me habla que para poder ser bendecido tienes que dar lo que tienes con alegría, con regocijo. Se ha hablado en estos tiempos de un reino que no existe, que no es verdad. Sí hablamos que Dios nos bendice, que Dios nos prospera, pero es consecuencia de tu relación con Él, no de lo que puedas traerle a Él. Porque ¿qué podríamos darle a Él? ¿Habrá algo, una ofrenda mayor que podamos traerle a Él? ¿Podremos comprar acaso el mejor arreglo floral que a Él lo impresione y entonces así mover la mano de Dios? No existe. Y la Biblia me enseña a través de la vida de Caín y Abel, la ofrenda máxima es un corazón sencillo y generoso delante de la presencia de Dios. Amén. Es el mejor presente que tú le puedas traer a Dios. Sencillo y con fe. Y hoy al meditar en la palabra, al abrir mi Biblia y al preguntarle, Señor, porque yo le empecé a preguntar desde el día viernes, ¿qué quieres decirle al pueblo? El Señor me hablaba eso. Las tempestades, los vientos contrarios. Y yo inicié este sermón enseñándoles acerca de la imitación que tiene Satanás. La Biblia me enseña que el Espíritu Santo es como un viento suave, un viento apacible. Pero también la Biblia me enseña que Satanás sopla vientos violentos, sopla vientos recios y fuertes. Y hoy queremos aprender a la luz de su palabra cómo discernir si la tormenta que yo estoy viviendo es de parte de Dios o yo la provoqué. Amén. Vámonos ahí más adelante, a Mateo 14. Quiero mucha atención en esta lectura. 14:22. Un pasaje conocido por muchos de nosotros, que hemos leído, pero de pronto nuestras lecturas no tienen nuestra atención. Amén. Mateo 14:22. Y dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo.
Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Para llegar a este episodio de los apóstoles, primero les pedí que leyéramos Mateo 10:8, en donde Jesús les dice a sus discípulos: yo les doy poder para sanar enfermos, sanar leprosos, resucitar muertos. Y termina ese mandato con una frase que dice: da de gracia lo que de gracia recibiste. Y después de estas palabras que el Señor Jesús le dio a sus discípulos, viene este momento tan difícil para la vida de los discípulos. Y comienza diciendo el Evangelio de Mateo que Jesús les dijo: váyanse, adelántense, avancen, mientras yo despido a la multitud. Y ellos obedecieron porque eran discípulos obedientes, eran discípulos que sabían escuchar la voz de su maestro. Y dice la palabra que ellos se subieron al barco y Jesús se fue a orar. Y no que a Jesús se le haya olvidado que había mandado a los discípulos. Y no es de que Jesús se olvidó de ellos, de que los había mandado adelantarse. Ellos subieron a la barca y dice la palabra que conforme iba pasando el tiempo la barca fue mar adentro, avanzó. Jesucristo quería que sus discípulos pasaran a otro lado. Y ellos, al obedecer, hubo una oposición. La Biblia nos enseña que tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y puede sonar contradictorio porque después nos dice: obedezcan a sus autoridades. Y la Biblia nos da una gran enseñanza de obediencia. Y hoy quiero enseñarte que las características del reino, en ese reino hay obediencia. En ese reino tienen que existir hijos obedientes. Porque todos vamos rumbo a ese camino, rumbo al reino de Dios. Pero para ir y llegar a ese reino necesitas obediencia. Obedecer. ¿Qué hicieron los discípulos? ¿Qué hicieron para este episodio? ¿Tuvieron miedo? Que obedecieron y se subieron a la barca.
veces has obedecido a Dios y las cosas no te han ido como tú esperas? Díganme cuántas. ¿Cuántas veces has obedecido a Dios al pie de la letra lo que Él te dice y las cosas no te han salido como tú quieres? Y tal pareciera que al obedecer las tempestades aumentan. Tal pareciera que cuando más oro, cuando más ayuno, vienen tempestades más fuertes a mi vida. Y dice que ellos obedecieron al maestro y su barca fue allá en lo profundo del mar. Y entonces empezó a levantar una tempestad. Y yo no sé, pero yo me imagino que ellos se subieron a la barca como a las 5 de la tarde. En lo que Jesús despedía a la gente y le pasó como le pasa al pastor cuando ya queda al último turno, ¿verdad?, de atender el día domingo. Ya todos se fueron, pero todavía por allá tiene una filita de 3 personas. Así estaba Jesús. Y dice que ellos empezaron a estar en esa tormenta que duró mucho tiempo, que dice que hasta a la cuarta vigilia, ¿verdad? Dice ahí sus Biblias, a la cuarta vigilia, ¿sí leyeron? Dice que ellos estaban a mitad del camino hasta la cuarta vigilia. Y la cuarta vigilia son las 3, 4, 5 y 6 de la mañana. En la hora más oscura. En la hora donde casi no hay luz. ¿Sí se han dado cuenta? Algunos se han levantado a las 6 de la mañana y está bien oscuro. Y de pronto ya amanece como en unos 15, 20 minutos. Ya estaba oscuro, pero ya amaneció tan rápido. Dice que ellos pasaron toda su tempestad entre esa hora de la vigilia, en la hora más oscura. Imagínense ese cuadro, las olas golpeando la barca, la oscuridad, el mar embravecido, todos atemorizados, a lo mejor algunos preguntándose, ¿verdad? Yo no sé si Juan le preguntaba a Pedro: oye Pedro, ¿qué vamos a hacer? Tú eres pescador, ¿hacia dónde nos va a llevar esta tormenta? Yo no sé si ellos en realidad confiaban en el maestro, tenían miedo, tenían temor. Yo creo que sí, porque son seres humanos igual que nosotros. Y hoy nos pasa así a nosotros. ¿En qué lugar del camino estás buscando a Dios? ¿Por qué les dijo: vayan, adelántense? Ellos estaban a la mitad del camino en esa tormenta. Yo no sé en tu relación con Dios en qué lugar del camino estés. Pero hoy Dios quiere decirte que si estás a mitad del camino y estás pasando tormentas, necesitas confiar en Él. Necesitas confiar en Él. Estando a mitad del camino, ellos tenían 2 opciones. ¿Qué opciones serían esas? O regresar o avanzar. Cuando tú decidiste buscar a Dios, entregarle tu vida a Él, todos hemos pasado en el punto en donde avanzas o quieres tirar la toalla. En donde ya no quiero servir. En donde nos pasa como al chavito: sí quiero, pero no, es que sí quiero.
llamados. Muchos de ustedes Dios les ha llamado para servirle. Amén. Aquí hay pastores, aquí hay profetas, Amén. aquí hay apóstoles, aquí hay evangelistas, aquí hay personas con llamados y dones tremendos de parte del Señor. Pero